que a casi nadie le gusta, y es ver a un Jesús que llegó a esta tierra en cierta época de la historia y que los judíos, su pueblo, lo veían como una persona común y corriente. Digo que no nos gusta ese tema porque no nos gusta ver a un Jesús totalmente humano, totalmente eh, dependiente, ¿cierto? Uno que solo salía, comía, dormía y vivía y habitaba en medio de un pueblo que en su apariencia no había nada sobrenatural en él, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo que no nos gusta? Porque nos gusta ver a un Dios, ¿cierto? Allá, lejos, casi inalcanzable, eterno, todopoderoso, sobrenatural, ¿qué más? Omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Eso le gusta ver a la gente y Dios es así, no lo niego. Pero cuando vemos a ese tipo de Dios, lo vemos allá lejano, allá en el cielo. Pero resulta que hubo un ser que apareció en la historia llamado Jesús y se hizo carne. Y esa faceta de él no nos gusta porque es muy parecido a nosotros, muy parecido a nosotros. Y cuando lo relacionamos con nosotros, inmediatamente lo relacionamos con pecado y con debilidad frente a la maldad o frente a concupiscencias. Pero en lo que hemos visto a través de estos 2 domingos que ha sido la serie, de ver a un Jesús más cercano y más humano y con un propósito sobrenatural, obviamente, se nos hace difícil, tanto aquí como acá, aceptarlo y verlo. Bien, lo primero que vimos fue Marcos 1:9, cuando dice que él se trasteó, fue de Nazaret a Galilea. Luego en el verso 16 del capítulo 1 dice que andaba junto al mar de Galilea. ¿Y cuántas personas andaban junto al mar de Galilea? Luego dice que él entraba en Capernaum el día de reposo, entró en una sinagoga. Entonces los días de reposo, ¿quiénes se congregaban en la sinagoga? Pues esa clase de judíos religiosos, ¿cierto? Que intentaban de alguna manera o de otra permanecer o querían tener la comunión con Dios. Algo así como lo que sucede hoy día, ¿no? La gente va a culto, se reúne y pretende ser espiritual poniendo una fachada falsa, pero no entienden que tienen ahí a Dios al lado. Bien, más o menos eso pasaba en la época del Señor Jesús. Como lo veían como una persona normal, se comportaban de una manera hipócrita en un lugar religioso y no sabían que tenían ahí a alguien que conocía sus pensamientos en su totalidad. Bien, luego dice que al salir él de la sinagoga se va a casa de Simón Pedro en el capítulo 1, verso 29, Simón y Andrés. Luego en el verso 35 dice que se levantó muy de mañana, entonces si se levanta es porque pues durmió. Hicimos un comparativo hace 8 días con Marcos 2:1, que él vuelve a Capernaum. Luego en el capítulo 2, verso 13, vuelve a salir al mar de Galilea, ¿cierto? Luego en el capítulo 2, verso 15, dice que él estaba a la mesa y obviamente no estaría en la mesa solo viendo comer a los demás. Dice ahí la escritura que él estaba comiendo con publicanos, pecadores. Marcos 2:15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, ese tipo de personas que estaban con él a la mesa, ¿por qué estaban con él? ¿Por qué los demás no se juntaban con ese tipo de personas? Bien, luego en el capítulo 2, verso 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, ¿cierto? Entonces pasa también por los sembrados. Entonces vemos la vida de Jesús, una vida muy cotidiana.
Solo que cuando se presenta ante el público ahora ve en él un predicador, un maestro totalmente diferente que se sale de los estereotipos que ellos vienen experimentando, y es que éste enseña con autoridad. ¿Alguien recuerda qué es enseñar con autoridad? Vive la palabra, que hace las cosas que dice. Muy bien, Entonces, cuando lo vive, las personas le creen porque lo ven en su vida cotidiana. muy bien. Entonces es una persona totalmente diferente porque lo que dice lo aplica a su propia vida. ¿Ok? Mientras que los maestros de la cotidianidad del pueblo eran personas que predicaban, pero no ejecutaban en sus propias vidas. Y lo que hacían era poner cargas, ¿cierto?, en los hombros de aquellos que Dios les había puesto a pastorear. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Bien, ¿alguien recuerda algo más de lo que vimos la semana pasada? Él los veía como ovejas, ¿se acuerdan? Que no tienen pastor. Era un pastor que se conmovía al ver el hambre de ellos, al ver que se trasladaban y que buscaba satisfacer esa necesidad, no solamente darles palabra y bueno, amiguito, bendiciones, chao, sino que buscaba también satisfacer ese hambre que ellos tenían. Muy bien, entonces Jesús vimos cómo se interesaba en las personas que estaban con él. Para Jesús no era un número, sencillamente eran personas que tenían necesidades, como todo ser humano, porque todo ser humano tiene necesidades, así crea que las tiene suplidas, y si no, no andaría buscando por allá locuras, ¿cierto? Entonces, vemos cómo Jesús se interesa en esas personas, se interesa en lo que son, no en lo que le pueden dar a él. ¿Por qué Jesús se interesa en lo que son y no en lo que le pueden dar a él? La semana pasada tú decías que en el momento de llegar el Señor a la cruz llegó solo. Ujú. Entonces, que no es por lo que le pudieran dar, porque él no necesitaba nada, más sí sabe que nosotros necesitamos de él. Entonces, es por lo que cada persona representa, es un alma para Dios, lo hace por amor. Sí, muy bien. Romanos 11, verso 34 al verso 36. ¿Listo? Yo lo leo, Alex. Gracias. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué le podían brindar estas personas a Jesús? ¿Qué le podían entregar? ¿Qué le podían dar a él? Nada, porque todo es de él. Bien, Él es el dueño de todo. muy bien. Y la pregunta es, ¿qué le podemos brindar nosotros a él? Quiero que veamos ese pensamiento y esa directriz, porque a veces pensamos que, no, que Dios, hacemos de Dios como los dioses griegos. Si yo no oro, entonces el perjudicado es Dios. Si yo no me dirijo a Él, entonces pobrecito Él porque me está perdiendo a mí. Dios sin mí es Dios, ¿sí? Él sigue siendo Dios. Yo no tengo nada que ofrecerle, nada que Él pueda decir, oh, qué satisfecho estoy contigo, hijo. No, no le puedo brindar nada, ¿ok? Porque todo es de Él, todo lo hizo él para gloria suya. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se presenta en la historia? ¿Está interesado en estas personas? ¿Cuál es la razón por la cual él se interesa en mí? Me busca de una manera tan insistente. ¿Por qué creen ustedes que él lo hace si yo no tengo nada que brindarle? Nada que darle. Porque somos su creación y ese era el objetivo inicial.
o sea, que estuviéramos en relación con Él. Y al haber tenido una mala decisión o haber dicho que no dependemos de Él con nuestros actos, pues lo hace a Él buscarnos por su amor. Porque dice la palabra que Él nos ama mucho, nos ama mucho. Y por medio de ese amor es que Él quiere que nosotros estemos con Él. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen ustedes que él se interesaba tanto en las personas que habitaban al lado de él en esa época? ¿Y por qué se interesa tanto ahora en nosotros? Porque él no cambia Muy bien. y desde el principio tiene un propósito y un plan y él sigue siendo fiel a su plan. Bien. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Por favor, Evangelio de Juan capítulo 1. Puedo leer un segundito acerca del tema que estabas diciendo. En el versículo 35 de Romanos, en esta versión, dice: ¿quién ha podido darle algo para exigirle que se lo devuelva? Uy, esta parte es maravillosa. Ok, bien. Cualquiera diría que es agresiva porque como hoy estamos acostumbrados, o más bien siempre el ser humano está acostumbrado a dar y a recibir algo por eso que da. Entonces pretendemos hacer lo mismo con Dios. Por eso digo que hacemos de Dios un Dios parecido a los dioses griegos. Él es el que tiene necesidad de mí. Y si yo no hago algo por Él, Él no podría existir como Dios. Y es totalmente mundano y terrible ese pensamiento. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 8 al verso 11. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Entonces, ¿quién era el que estaba ahí en ese lapso de la historia, en ese tiempo en el cual nos cuenta la escritura? ¿Quién fue el que apareció en medio del pueblo judío? Jesús. Bien, muy bien, Sarita. Es Jesús el centro del texto. Sí, ahí está alguien que está haciendo, o el que presenta aparentemente a Jesús porque da testimonio de él, pero dice que ese no es la luz. Juan apareció para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, ¿de quién me está hablando el verso 9? ¿Quién fue el que apareció? ¿Quién fue el que llegó? ¿Quién fue el que caminaba por las calles de Israel y de Galilea? La luz del mundo. ¿Ok? ¿Saben qué es lo curioso? Lo que dice el versículo 10, dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está lo que hemos venido trabajando. La gente lo ve, la gente sabe que trae un buen mensaje, lo ven común y corriente, ¿cierto? Pero en realidad no les interesa quién es Él, no les interesa quién es Él, pero Él sí le interesa quiénes son ellos. Bien, y aquí radica la gran diferencia, tanto en las personas del común, con esa persona que se presenta en esa historia de Dios, ¿ok? En esa historia humana también. ¿Por qué? Porque la historia de Dios involucra al ser humano. Entonces, el mundo por él fue hecho. ¿Lo conocieron? ¿Por qué no lo conocieron? Es la pregunta. Porque no escucharon su mensaje, no creyeron en él. Ok, bien, no escucharon el mensaje, no creyeron en él. Y los que sí sabían el mensaje, ellos sí lo recibieron, ¿verdad? Versículo 11. Tampoco los suyos le recibieron.
¿Por qué tampoco ellos lo recibieron? ¿Por qué no lograron entender a quién tenían enfrente? ¿Qué era lo que veían? Lo que hemos venido trabajando. Si ven, veían una persona común y corriente. Veían a un humano común y corriente. Y ese humano, ¿qué va a hacer sobrenatural? Ah, puede hacer cosas sobrenaturales, pero es un humano. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que a nosotros nos hace acá adentro, como ese rebote. ¿Cómo así que me estás presentando a un Jesús humano? Bueno, pues es que Él se presentó tal cual, pero Él fue el que creó al mundo. ¿Sí dice ahí o no dice ahí? Lo que pasa también que influye es que la condición social del pueblo necesitaban era a un rey con ejército humano para poder sacarlo de la esclavitud donde ellos estaban. Por eso cuando ven a este ser humano que nace de una muchacha del común, que el papá es carpintero, o sea, no ven nada extraordinario en él, porque él se mueve dentro del mismo entorno y no hay nada extraordinario en él. Por eso le dicen, o sea, el hijo del carpintero, o sea, ¿qué va a hacer él? Si es Ok, uno más de nosotros. muy bien. Y por saber la ley o por hablar de la palabra de Dios tampoco, porque nosotros también lo hacemos. O sea, ellos en su entorno, pues, ellos hablando de la ley, dando en el sabbat, abriendo el rollo, o sea, todas esas cosas del común judío no lo hacían a Jesús una persona extraordinaria, Bien, hasta el momento que ya comienza a hacer los milagros. ok, pero aún haciendo los milagros, ellos siguen viéndolo como maestro. Eso dijo hace un tiempo que vimos Nicodemo, uno de los principales entre los judíos. Sí, correcto, correcto. Pero queda claro entonces que el que está ahí fue el que hizo al mundo, fue el que hizo al pueblo y lo llamó como pueblo suyo, pero el pueblo no lo entiende, no lo conoce. Ahora la pregunta es, ¿usted lo conoce? ¿Usted sabe quién es él? ¿A usted le interesa él por lo que él es o por lo que le da? Hebreos capítulo 4, por favor, para ver cuál es la gran diferencia entre él y yo, entre él y usted. Aunque parecía una persona del común, no era común. ¿Oyó esa expresión? Aunque parecía una persona del común, en realidad Jesús no era del común. ¿Qué veían la gente? Una persona del común. Pero él no era del común. Hebreos capítulo 4, verso 15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Wow. A lo que va el versículo es que fue semejante a nosotros. ¿Se dice o no dice? Mira esta versión, ¿te la puedo leer? ¿Sí? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Bien. Entonces, ¿dónde radicaba la diferencia de Jesús? Y que nunca En el pecó. pecado, que no lo hacía. Muy bien. Él nunca ejecutó pecado. Jamás cometió maldad. Mira esta versión, Alice. Ujú. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la excusa? Toma un cuerpo totalmente humano, con la misma semejanza, y que nos entiende en ese sentido, pero que no pecó. Nada más. Nuevamente repito, poder ver a un Jesús, Dios todopoderoso, único, autosuficiente, nos resulta muy fácil, pero verlo en semejanza nuestra, en la misma condición nuestra, pero sin pecado, eso es lo que nos resulta a nosotros realmente abominable, y como que no lo quiero, y como que ese Jesús que me estás presentando a mí no me interesa.
Porque claro, es que él pudo sobrellevar las tentaciones porque era Dios. ¿Eso dice el versículo? ¿Eso dice los evangelios? ¿Qué nos ha manifestado la vida de Jesús? ¿Y por qué no pecó? Es la pregunta. Porque su misión era hacer la voluntad de Dios. Oh, bien. ¿Y nosotros qué voluntad es la que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es el deseo nuestro? El mismo que tuvo Satanás. Se miró a sí mismo, vio su belleza, se llenó de orgullo y cayó. Okay. Nosotros queríamos ser igual a Dios, ¿cierto? Esa fue la propuesta de Satanás, ser igual a Dios, tener dominio en nuestras propias decisiones, y pues ya vemos las consecuencias. Sí se sometió y no se miró a sí mismo, que eso es lo que dice Filipenses 2, 5 al 11, cuando dice que no se aferró a que fuera Dios, sino que se humilló a sí mismo, se despojó, se bajó del nivel que estaba. A mí no me gustaría bajarme del nivel que estoy, y eso que soy estratosfero, pero es importante ver que Jesús sí lo hizo. Okay. A mí me parte el corazón que primero él tuvo que despojarse a sí mismo, se vació, dice otras traducciones. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, eso quería ver, porque cuando yo presento a un Jesús que camina sobre las calles polvorientas de Galilea, que camina junto al mar, que va y acompaña a ciertos pescadores, entonces a la gente no le gusta porque no ve a un Jesús sobrenatural. Pero claro que está siendo sobrenatural. ¿En qué está siendo sobrenatural? Que no está pecando. Que todo el tiempo su enfoque es 100% esa común unión. No le interesa satisfacer sus propias necesidades. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3, por favor. Lo leo. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Bien, entonces nosotros, o el ser humano, ¿por qué necesita nacer de nuevo? Ojo que Jesús no le está diciendo es que tú eres el que puedes hacerte nacer de nuevo, que eso es lo que dan a entender muchos cristianos, ¿sí? Como si el otro tuviese potestad de nacer de nuevo. Pero lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que para ver el reino de Dios, él tiene una necesidad. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Muy bien. Nacer de nuevo. Y esa necesidad de nacer de nuevo, ¿la puede ejecutar el mismo Nicodemo? No, señor. Bien, así como nosotros no pedimos nacer de nuestra mamá y de nuestro papá, tampoco tenemos la potestad de nacer de nuevo. Pero hay alguien que sí nos puede hacer nacer de nuevo. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Quién nos puede hacer nacer de nuevo? Según Jesús. Nos guía Jesús. Ok. Versículo. El que nos guía a Jesús. Bien. Verso 5, ahí está. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ahí. Solo el 5. Entonces, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar. ¿Sí dice? Primero era para ver y ahora es para entrar. Entonces necesita nacer de nuevo para entrar. ¿Qué lo hace nacer de nuevo? El agua y el espíritu. No vamos a entrar en detalles con eso. Eso queda para otra reunión. Pregunta. ¿Y si hay ese nuevo nacimiento en usted? Entonces, ¿cuál es la excusa de pecar si ese nuevo nacimiento nace en comunión con Dios? Porque igual tenemos los deseos de la carne, ¿no? O sea, ¿sí? Algo así. Ok. Viejo hombre. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusa para pecar.
Sí, Pipe. Lo que pasa es que de pronto muchos no nacieron, sino que se quedaron muertos. Ok, bien. Y creen que ya nacieron de nuevo. Ajá. Y creen que ya nacieron, pero no, no es así porque si siguen pecando es porque siguen muertos. Cuando Jesús bajó, él bajó en forma de hombre, o sea, al mismo nivel de nosotros. Y nos demostró que sí podía. Y entonces decimos que porque estaba en comunión no pecaba. Pero nos está dando a nosotros la misma oportunidad. La misma porque es necesario nacer de nuevo y al nacer de nuevo está en comunión. Entonces, ¿cuál es la excusa para pecar? Ninguna. Ok, entonces decimos el viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿cierto? Y, ok, y entonces nos excusamos y sacamos versículos como los de Romanos fuera de contexto y decimos, es que mi vieja naturaleza que está en mí, entonces esa es la que me hace pecar. Casi que La estoy, carne es débil. casi que estoy diciendo, no, es que no soy yo, es otro que habita en mí que es el que peca. Y saco la excusa pero perfecta. Y para eso, cojo versículos bíblicos porque soy experto en la Biblia y digo, "Ah, claro, no, pues es que yo ya entiendo por qué soy así". Entonces me excuso y vivo de acuerdo a ese pecado. ¿Por qué? Porque es el deseo de mi corazón. Pero lo que no se dan cuenta es lo que dice Romanos también, ahí después que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el versículo siguiente. Gracias doy a Dios por Jesús nuestro Señor. Hace una pregunta. ¿Quién me puede librar? No, es que usted no tiene excusa. Porque hay alguien que lo puede librar a usted. ¿Y quién es? Jesús. Aquel que tomó la misma semejanza suya, pero sin pecado, lo quiere llevar a esa misma santidad. Entonces, se acabaron las excusas. Sáqueme los versículos que me saque. Alecito, lo ¿Sí? que tú dices es verdad. Uno toma, no es que es el viejo hombre. Ujú. Sí. Sí existe el problema del viejo hombre, Claro. pero Dios da la solución. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 5, que es ese que no leen. Leámoslo. Sí, es el viejo hombre. Sí, claro. Pero Leámoslo. es que no leen el resto. Ok, sí, claro que sí. Sacamos versículos fuera de contexto. Correcto. Y al sacarlos fuera de contexto, casi que estoy alimentando mis propios deseos y me estoy excusando frente a esos propios deseos. ¿Por qué? Pues porque tengo mi naturaleza pecaminosa. ¿Cómo no? Listo. Por favor, ¿me lo lee? Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. La Reina Valera dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es ese viejo hombre. O sea, es cuando usted lee el contrato, pero no lee las letras pequeñas, pero realmente aquí son grandes. Muy bien, muy bien. ¿Sí existe el viejo hombre? Sí. ¿Pero qué me manda Dios a hacer? Hacerlo morir lo terrenal. Dice así que haga morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El problema no está afuera, como dice también Santiago. El problema está aquí adentro. Muy ¿A bien. quién estoy explicando? Al Espíritu de Dios, que está también en Cristo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Bien, ya con todo esto que que nos han compartido y que me parece fabuloso porque enriquecen la enseñanza, retomo al Jesús que realmente tiene algo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? No peca, no va en contra de la voluntad de Dios, siempre está alineado con Él, jamás de los jamases se desenfoca. Y la cotidianidad es que el ser humano sí todo el tiempo está pensando en sí mismo, en sus propios deseos, en su naturaleza pecaminosa y quiere alimentarla. No más.
no quiere hacer más nada, ¿sí? Y ahí es donde entramos en conflicto en las cosas santas de Dios versus mi manera de vivir. Bueno, aquí Marta nos comparte, nacer de nuevo viene del Padre y nos dice en versículo Juan 1, 12, 13. Es porque no se ha entendido que ahora vivimos en el Espíritu o son carnales. También nos comparte, no hay excusas y verdaderamente he nacido de nuevo. Bien. Harvel dice, por eso dicen que el que nace 2 veces morirá una sola vez, pero el que nace una sola vez morirá 2 veces. Y nos comparte el versículo de Gálatas 2, 20. Muy bien. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, ¿cuál es la excusa? Muy bien. Todo eso es muy chévere, todo eso es espectacular y era lo que quería que vieran. Y es lo difícil, nuevamente repito, está maravilloso todos esos versículos, está maravilloso toda esa exhortación, pero sigo excusándome. ¿Por qué? Porque veo a un Dios lejano, no a un Dios que está aquí cerca, que se hizo semejante a mí y que me entiende. ¿Sí ven? Lo sigo viendo allá lejos, el Dios todopoderoso, el Dios autosuficiente, el Dios que todo lo conoce. Sí, pero Él está aquí. Él entiende tus debilidades. Él sabe por qué actúas así. ¿Por qué no te rindes a Él? Si Él ya te conoce y experimentó las mismas tentaciones, solo que sin pecado. Ahí se las dejo. Solo que sin pecado. Eso es lo sobrenatural de Jesús. Lo sobrenatural de Jesús no eran los milagros. Con eso no estoy quitándole validez y poder a las señales y prodigios que Él hizo, sino que a veces nos quedamos con esos milagros, con esos señales, con esos prodigios y que me llenó el estómago y que me sanó del COVID y que me sanó del cáncer y que me sanó. Sí, pero ¿qué pasa con tu alma si sigues pecando? ¿Qué pasa con tu ser si finalmente te sanó del COVID, pero vas para el infierno? Tu cuerpo y tu ser se va a podrir en el lago de fuego. ¿Sí notan? ¿De qué sirve todo eso? Es que hizo un milagro, me proveyó el alimento mensual, qué maravilla, y lloro y todo eso. Y está bien. No digo que Dios no tenga el poder para hacerlo. Pero creo que si seguimos pensando así, somos carnales y no estamos viendo realmente al Cristo y el propósito por el cual Él vino a la tierra. Lo digo porque obviamente eso me examina el espíritu a mí mismo y obviamente debería tener el enfoque en lo celestial. Bien, Evangelio de Juan, solo quiero tomar unos apartes del Evangelio. Evangelio de Juan capítulo 3, por favor, de Juan verso 15 al 17. Y Gustavo me va a leer Evangelio de Juan capítulo 4, verso 4 hasta el 8. ¿Listo? Primero Alex. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Bien. 3 cosas fundamentales que hay ahí. Primero, el objetivo de Dios es vida eterna. ¿Cierto? Sí. ¿Para quiénes? Para todos los que creamos en el Hijo. Muy bien, muy bien. Y luego dice en el verso 16, ¿qué lo movió a Él para otorgar esa vida eterna? Según el verso 16.
el amor de Dios hacia su creación. Bien, ¿y se puede imaginar eso? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué descendió del cielo? Por amor. Ojo, el objetivo final sí va a ser salvación, pero en realidad vino por amor. ¿Qué le podía brindar yo a él? Nada, no le podía brindar nada. ¿Pero por qué está tan interesado en mí? Porque me amó, porque me ama, por amor. ¿Qué me produce a mí saber eso? Que él allá adentro experimentó amor y por eso vino y se hizo semejante a mí. ¿Qué piensan? Ahí todo el mundo queda en silencio. Maravilloso. Incomprensible. Incomprensible. Porque siempre estamos acostumbrados a hacer el trueque. Pero no, con él no es así. Para nada, yo no le puedo brindar nada. Pero él decidió descender del cielo, hacerse semejante a mí por amor. Amor. Y no quiere que ninguno se pierda. Wow, eso sí es verdadero amor. ¿No querer que ninguno se pierda? Bueno, solo me hace suspirar. Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor, Gustavito. Aquí Marta dice que deberíamos corresponder a ese amor. Del 4 al 8. Sí, señor, por favor. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Bien, ¿notaron lo que dice el versículo? ¿Por dónde le era necesario pasar? Por Samaria. ¿Y por qué? Por amor a una mujer que estaba siendo rechazada por el mundo. Una mujer de muy baja reputación, de muy mala reputación. Pero era necesario pasar por Samaria porque él la amó. Él la amó. Ahora, ¿todos aquellos que él ama corresponden a su amor? Es la pregunta. No. Bien. Qué triste, ¿verdad? ¿No les parece muy triste? Muy bien. Es que estamos viendo personas comunes y silvestres, comunes que no son dignas del amor, según nuestro propio parecer. ¿Quiénes comían con Jesús? Publicanos y pecadores. Los indignos de amor, este hombre los está amando. Les está diciendo: bienvenidos a mi mesa. Ustedes son dignos de mi amor. Él me amó. Me amó. Ojo, me amó. Dejó su trono. Dejó el ser igual a Dios para hacerse semejante a mí por amor. ¿Cómo le estoy correspondiendo? ¿Como ese hijo ingrato? No es nada dejar el trabajo por mi hijo. Realmente no es nada comparado con lo que hizo él. Jesús estaba dispuesto a ir hasta Samaria por uno, porque la amó. ¿No les parece
Maravilloso eso de Dios. ¿No les parece maravilloso eso de Jesús? Que haya dejado todo porque me amó. Muy bien. Marcos capítulo 10, por favor. Marcos 10, verso 20 al verso 22. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Muy bien. Uno que Jesús ahí está amando. Él le dice, el contexto es que viene, quiere la aprobación de Jesús y le dice: Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús lo ama, le muestra los mandamientos y él dice: todo bien, ya los cumplí. Y según el verso 20, entonces Jesús, ¿qué hace? Alex, ¿Sí? en esta versión dice que sintió profundo amor por él. ¿Qué hizo Jesús? Sintió profundo amor por él. Y ese profundo amor por él hizo que lo siguiera. No, señor. ¿Qué hizo este hombre? Puso la cara larga. ¿Y se fue? Y se fue triste porque tenía muchas cosas. Dejó a quien le estaba amando ahí. Y se fue. ¿Se pueden imaginar eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Por amor. ¿Por qué fue a la cruz? Por amor. ¿Por qué caminó en las calles polvorientas de Israel? Por amor. ¿Por qué descendió del cielo? Por amor. ¿Por qué tuvo que pasar por Samaria? Por amor. ¿Por qué se encontró con este hombre rico y el hombre rico le da la espalda y aún así él lo miró con amor? ¿No sabía él lo que iba a hacer? Porque él nos está buscando. ¿Qué le puedo brindar yo a él? ¿Qué piensan? Manitos. Sí, señor. Y no solo el hombre rico, sino que así uno tenga 1.000 pesos en el bolsillo, le cuesta a uno desprenderse de eso. O sea, no lo veamos como tan lejano que la persona que tiene 200 millones en el banco le pasa eso, sino todos tenemos esa gotica de egoísmo por dentro. Muy bien, Pipe. Muy bien. Por último... Muchas veces no es ni siquiera cosas que tienen un valor en esta tierra comercial, sino cosas que nos duele abandonar por amor a Él. Bien. Y no lo abandonamos, le damos más valor a eso que al Señor Jesucristo. A veces pasa también eso. Bien. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 6. Que no permanece. Hasta el 12, Martica, por favor. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
¿Saben que siempre nos quedamos en el mandamiento? Es que el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿qué dice el contexto? Permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. ¿En qué es glorificado el Padre? Lea el verso 8 y lea el verso 9. La gloria de mi Padre se manifiesta en que ustedes produzcan fruto en abundancia y se hagan discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, bien. ¿En qué es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿cómo me amó Jesús a mí? ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo me ama Él? ¿Con qué amor me ama? Con ese amor profundo con el que amó al rico. Y según el verso 9, Con el amor que Dios le ha amado a él. ¿se pueden imaginar eso? ¿Saben que eso yo no le presto atención porque lo veo como una fábula? Dios me creó, me formó en el vientre de mi madre, sabe que estoy separado, me busca por amor. ¿Y qué amor me quiere dar? El mismo amor que tiene Él por el Padre. ¿Quién es ese Dios? Es que eso, yo iba a decir eso y es, primero tenemos que mirar que el amor de nosotros es muy diferente al amor de Dios. Porque es que siempre medimos, y nos pasa a la mayoría, siempre medimos el amor de Dios con el amor que nosotros sentimos. Así es. Y eso es imposible, es supremamente imposible. Nosotros no podemos llegar a tener ni siquiera la mitad del amor que Dios tiene por nosotros. O sea, ni una décima parte. Entonces, si vamos a mirar, si vamos a medir el amor de Dios, no se puede. No se puede. Porque las mamás siempre dicen es que el amor de las mamás es el amor de Dios es comparado con el amor de las mamás. No se puede. Es incomparable. Pero pregúntele a una mamá si va a dar a su hijo por otra persona. No lo hace porque es el amor de ella. Pero mientras el amor de Dios sí fue capaz de dar a su propio hijo, o sea, eso es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar en esta tierra. Entonces, lo que tú dices es algo inconcebible en mi mente, el amor de Dios. No lo puedo concebir. Muy bien, es incomparable ese amor. Entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Solo quiero que se lleven este pensamiento a casa de un Jesús que descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios por amor. Porque me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, vamos a dejar ahí que aprendieron, que les gustó, que piensan de la enseñanza, qué preguntas tienen. Aquí dice Marta, en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Según este versículo, si lo amo, entonces le obedezco. Gracias, Martica, así es. Así es. Yo quiero. Pues a mí me gustaron como tres cosas, quiero rescatar. La primera es que me parece maravilloso como en Juan nos presentan a Jesús como esa luz. Y yo decía, bueno, si Él es esa luz, nosotros, y si necesitamos esa luz es porque nosotros estamos en oscuridad, ¿no? Y usualmente nosotros vemos esa oscuridad en el otro. Entonces, por ejemplo, los fariseos veían esa oscuridad en los romanos, en los gentiles, o sea, en todos menos en ellos.
Y creo que nosotros somos igual, vemos esa oscuridad y esa necesidad de luces en otros, pero Jesús es esa luz que está para cada uno. Entonces creo que la invitación es también a ver que nosotros estamos en esa misma oscuridad o estuviésemos igual si esa luz no estuviera en nuestra vida. Y hasta que Él no ilumine esta oscuridad, pues nosotros tampoco vamos a poder reflejar esa luz a otros. Y pues eso me pareció maravilloso. Eso uno. Dos, en esta semana estuve leyendo el Salmo 119 y dice en el versículo 134, líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Entonces yo me preguntaba, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos libre de cosas como la enfermedad o la dificultad económica o muchas cosas, ¿cuál es nuestra intención? ¿Sí? O sea, ya seguir nuestra vida como siempre la hemos vivido, lejos de Él, en pecado, o si realmente tenemos ese mismo sentir que tenía el salmista, y es, pues, quiero obedecer tus preceptos. Entonces, cuando uno entiende que, por ejemplo, si Dios lo libra de la enfermedad en su soberanía, la idea es poder ir más allá y decir, quiero seguirte a ti, quiero obedecerte a ti, y no, bueno, ya fui sano, fui salvo, vi el milagro, porque Dios es un Dios de milagros y ya sigo con mis propios deseos, sigo deseando acumular riquezas acá, sino que ver más allá, ver que la idea es poderle obedecer y poder vivir esa vida que Él siempre nos está llamando a vivir. Y bueno, cuando hablamos del amor de Jesús, pues recordé el 1 Corintios 13, que pues es lo que es el amor. Entonces, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa definición está completamente demostrada y evidenciada en Jesús. Entonces fue impresionante decir, wow, ese amor que uno siempre dice, bueno, ¿qué es el amor? Entonces va aquí al texto, pero cuando uno ve la vida de Jesús, pues puede ver esa definición vívida en todo lo que hizo Jesús. Y puedo ver ese amor hacia mí también, ¿no? O sea, es maravilloso porque uno a veces dice, o sea, todo ser humano necesita ser amado, pero uno ignora el amor más grande que ya se ha manifestado y que se sigue manifestando todo el tiempo, y es el que pues el Señor nos ha mostrado. Entonces me gusta mucho poder ver, o sea, ver vívido esa definición de amor que el mismo Señor nos muestra en su palabra. Gracias, Karen. Aquí Marta dice, gracias por la enseñanza, recordé su gran amor hacia mí y a mi prójimo. Él también pagó su sangre por el que me ofende o a mi enemigo. ¿Alguien más? Yo. ¿Sí? Cuando hablábamos de lo que hacía pues una madre por sus hijos y de lo que tenía que dejar atrás y perder, sí, eso me recordó a algo que estamos pues hablando en estos días con mi familia, ¿sí? Que estábamos viendo cuando Adán peca, pues cuando el hombre peca, y pues se separa de Dios, ¿sí? Nosotros estábamos viendo qué era la separación, y es que nosotros a veces por nuestra condición como que lo vemos simple, y ahí sí se separó y punto. Pero hay que ver realmente la separación, y mi mami puso un ejemplo de que era el papá y el niño chiquitico, que es cuando, pues digamos que cuando un niño se cae y se golpea, obviamente siempre va a ir pues a la protección, o sea, a los papás, al papá o a la mamá, ¿sí? Sí. Pero entonces cuando ya no está esa protección, el niño se siente desprotegido, se siente abandonado y como sí, sin protección. Y eso
eso es demasiado feo. Si uno lo llega a ver, es muy, muy horrible. Y eso es lo que sintió Dios cuando fue a la cruz por mí y por todos. Pues porque en un momento dice que porque me has abandonado. Y tuvo que llegar a esa separación por amor a nosotros. Y uno a veces ve eso como muy, o sea, no lo ve a fondo, ¿sí? Y también me pone a ver que ahora lo vemos como nosotros, que nosotros somos ese niño chiquito y pues Jesús es mi padre, sí, mi protección. Y a veces uno se aleja y quiere irse de esa protección. Y me parece muy impactante todo eso. Gracias, Laurita. Qué pues bueno. También me hace pensar que esto no puede llegar solo de conmoverme. Wow, chévere, eso es Tomar decisiones. muy bueno. No es solo para conmover. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí. Alex, la gran enseñanza para mí el día de hoy está en que Jesús o Dios es la vid verdadera. Entonces, pues solamente permaneciendo en Él puedo recibir y dar el amor perfecto que es de Él, permaneciendo. Eso es lo que me queda hoy a mí en mi corazón y en mi mente. Sencillamente debo permanecer para poder tanto recibir ese amor como compartir. Muchas gracias, Alex. Gracias a usted, Rafi. Bueno, realmente entender un poco quién es Jesús, cómo caminó en esta tierra, por qué lo hizo, qué se traía entre manos, cuál es su plan, por qué me involucraba a mí. Realmente es maravilloso, muy bonito. ¿Por qué? Porque lo que decía mi cuñada, a veces lo vemos allá, un Dios lejano, un Dios que sí puede hacer milagros, que sí tiene el poder, que sí, pero ¿dónde está aquel que me entiende? ¿Dónde está aquel que fue semejante a mí, pero sin pecado? ¿Dónde está aquel que me dice, tú sí puedes, hijo, ánimo, conmigo todo es posible? Entonces, ahora sí puede uno entender esas pequeñas expresiones que inspiró el Espíritu Santo con el apóstol Pablo. Bueno, que el Señor los bendiga, que el amor de Él llene más y más sus corazones y que aprendamos a vivir y a caminar en ese amor hacia Él. Gracias, Dios los bendiga.